nuestro Dios es santo. Y la semana anterior estuvimos hablando acerca del tema titulado Cuida tu integridad. Cuida tu integridad. ¿No? Cuida en tu vida tu consagración al Señor. Cuida tu consagración. Y eso significa que cuando nosotros cuidamos nuestra consagración, estamos cuidando nuestra vida. Porque el Dios con el que nosotros nos relacionamos es un Dios santo. Es un Dios apartado de lo mal, que no tolera el pecado. Y hemos estado viendo que Dios reacciona ante el pecado de dos maneras. La primera de ellas, se separa del pecado, ¿no? Entonces, cuando a veces nosotros decimos, pastor, no siento la presencia de Dios en mi vida, tú tendrías que preguntarte, ¿por qué? Porque la presencia de Dios en tu vida no es resultado de la situación externa en la que tú vives, sino tiene que ver con tu propio corazón, cómo tú estás relacionándote con Dios. Y la otra forma como Dios reacciona frente al pecado, muchas veces es de manera impetuosa, ¿no? Él es destructivo, Él destruye lo que está mal, ¿no? En este caso vemos nosotros la situación del pecado en Sodoma y en Gomorra, cuando Dios ya rebasaron los límites del Señor. ¿Qué hizo Dios con Sodoma y con Gomorra? Los destruyó, ¿no es cierto? Entonces, esas dos son las formas en las que Dios reacciona frente al pecado. En esta mañana vamos a abordar el tema titulado Un nuevo lenguaje, una nueva etapa, ¿no? Vamos a hablar acerca de un nuevo lenguaje y una nueva etapa en nuestras vidas. Y para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías. Vamos a ver lo que dice la palabra en el libro de 6, y vamos a leer la palabra de Dios del versículo 1 hasta el versículo 7. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 7. ¿Lo tienen todos? ¿Sí? ¿Lo tienen? Rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él, por encima del Señor, había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, ¿no? Versículo 3. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y dice la palabra, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado.
Amados hermanos, en este pasaje que nosotros acabamos de leer, nos encontramos con una de las experiencias más asombrosas que llegó a tener el profeta Isaías. Notamos a través del pasaje que cuando Isaías llega a tener esta experiencia en el templo, ¿no? Es como este lugar, en este lugar nosotros nos congregamos. Y de pronto un día, alguno de ustedes dice, pastor, ¿sabe qué? Yo quiero irme al templo y quiero hacer mi ayuno, voy a hacer mi tiempo de oración allí, por favor. Quiero tener un tiempo especial con el Señor. Ya, hermano. Y te damos acceso para que vengas al templo. Y tú vienes al templo a buscar al Señor, a orar a Dios. Y curiosamente, el día que haces y dispones esto, tu experiencia con Dios es asombrosa. Generalmente cuando venimos al templo nosotros tenemos un formato, ¿no es cierto? Va a empezar el culto, vamos a cantar nuestras canciones, luego después de alabar y adorar al Señor se van a tomar las ofrendas, después de eso, bueno, van a darse los anuncios, ¿no? Y el pastor va a predicar, tenemos en nuestra mente más o menos un formato del servicio. Pero el día que has venido ese día al templo, así como Isaías, eres asombrado por el Señor, porque tienes un encuentro especial con el Señor. Ahora, Isaías ya era un profeta. Sin embargo, el Señor quería usar la vida de Isaías en otro nivel. Y Dios empieza a hacer una obra en la vida de Isaías. ¿Y cuál es? La de tocar sus labios, la de purificar su boca. ¿Y por qué esto es importante, pastor? Porque cada vez que el Señor nos lleva a nosotros a otro nivel, Él trae a nuestras vidas un nuevo lenguaje. Es imposible que una persona que está avanzando en las cosas de Dios no cambie su lenguaje, no cambie su forma de vivir, no cambie su conducta y su comportamiento. Siempre que una persona tiene un encuentro con Dios, Dios nos lleva a un cambio, Dios nos lleva a una transformación. Y Dios quería usar la vida del profeta Isaías. Y Dios quería bendecir la vida de Isaías primeramente. Así como Dios quiere bendecir tu vida, quiere bendecir tu familia, pero primero tiene que empezar contigo. Y Dios tiene que santificarte. Porque Dios todo lo que Él va a usar, primeramente lo limpia. Dios no usa vasos sucios. Dios usa vasos limpios. Y aunque Isaías era un profeta de Dios, Isaías tenía una necesidad en medio de su vida. Y este pasaje de Isaías comienza diciendo así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime. Es decir, que la primera experiencia que tiene con esta manifestación de Dios en la vida de Isaías es que Isaías ve a Dios como rey, como Señor. Y Dios le estaba dando un mensaje a Isaías. Sí, Isaías, ha muerto el rey Usías. Ha muerto el gobernante político de Israel. Ha muerto. Pero yo te quiero mostrar a ti que yo soy el rey de reyes, yo soy el señor de señores y yo tengo el control sobre todas las cosas. Y esto es algo importante que tiene que tener presente cada cristiano, mi amado hermano. Que aunque vivimos en este mundo y el Perú tiene un presidente, y aunque vivimos en este mundo y la Iglesia Vida Nueva tiene un pastor, la palabra del Señor nos dice que en ninguna circunstancia, ningún problema, ninguna necesidad, ninguna situación en nuestras vidas debe tomarnos a nosotros por sorpresa y debe provocar en nosotros un susto y debe provocar en nosotros admiración si nosotros sabemos
que Dios gobierna sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque el hombre, cuando deja de mirar a Dios, empieza a mirar a los hombres y se llena de incertidumbre y se llena de frustración. Muchos de los problemas que ocurren muchas veces dentro de la iglesia tienen que ver con que la gente está mirando a la gente. ¿Y eso qué significa? Eso significa que falta que tengan un encuentro nuevo y fresco con Dios. Porque no es la gente lo más importante y más determinante en la vida de un cristiano. Usted, hermano amado, no ha venido a la iglesia, no ha venido a vida nueva para encontrarse con gente. Usted ha venido a este lugar para tener un encuentro con Dios. Y cuando usted tiene un encuentro con Dios, entonces entenderá que lo que Dios le da a usted, usted transmitirá como bendición a la vida de otras personas, mi amado hermano. Entonces usted mirará que si alguien tiene una necesidad, ya sea por debilidad o una necesidad material o física, el Señor estará usando tu vida para encaminar esa vida al propósito y la bendición del Señor. Pero cuando usted encuentra que en la vida de los hermanos usted tiene dificultades, tiene problemas, y usted dice, pastor, la iglesia tiene muchas dificultades, tiene muchas necesidades, eso significa que usted no tiene un encuentro con Dios. Eso significa que está volando muy bajo, mi amado hermano, y debe de levantar su visión para mirar al Señor, porque cuando venimos y miramos al Señor, Señor, tú tienes control sobre todas las cosas. Y aquello que para mí parece imposible, para ti no es imposible. ¿Cuánto dicen amén? Dile a la persona que está a tu derecha y a tu izquierda y pon tu mano sobre él y dile, yo creo que el Señor cumplirá la obra de transformación en tu vida. Amén. Aleluya. Es importante que tú lo creas. Porque cuando el diablo viene a nuestra mente, te dice, es imposible que fulano de tal cambie. Y mira qué mal que está en la iglesia. Y mira qué mal que se comporta. Y mira qué mal las cosas que hace. Pero cuán importante es que tú puedas decir, todos aquellos que vienen a Jesucristo y han entregado su vida a Jesucristo, la obra que Él ha empezado en su vida, Él la va a perfeccionar. Dios va a transformar y va a cambiar su vida, porque así está escrito en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces vamos a dejar de hacer la tarea del diablo. ¿Y usted sabe cuál es la tarea del diablo? Acusar a los hermanos. Esa es la tarea del diablo. Mira que no cambia, mira qué malo, mira que lo otro, mira que lo otro. ¡Wow, Señor mío! Entonces nos encontramos en una situación insoluble, porque no está en el hombre el poder cambiar al hombre. Se necesita la intervención soberana de Dios para cambiar al hombre. Y es que hay una gran diferencia, hermano, entre ver el problema y atacar al hombre. ¿Cuándo es que una persona cae en juicio con relación a otra persona? Cuando ve una dificultad en la vida de esa persona y en vez de atacar el problema, ataca a la persona. El Señor nos llama a nosotros a atacar el problema y entender que todo problema y toda necesidad tiene una raíz espiritual. Todo problema y toda necesidad tiene una raíz espiritual. Y si tú quieres que algo en la vida de una persona cambie, no te enfoques en atacar a la persona y mirar qué debilidad, qué situación la que hace o la que se lo lleva o se comporta, sino ve en realidad cuál es la necesidad espiritual que tiene esa persona. Y la Biblia nos enseña que esa necesidad espiritual pueden ser 3 cosas, hermanos. La primera de ellas puede ser que su naturaleza de pecado no está siendo sujeta ni gobernada por la nueva vida en Cristo. ¿Y eso de qué habla? De la urgencia y de la necesidad de que esa persona busque al Señor. Clame al Señor.
pida la ayuda de Dios en medio de su vida. El enemigo va a utilizar cualquier cosa en tu vida para distraerte de tu crecimiento espiritual. Faraón quiso distraer la libertad del pueblo de Israel imponiéndoles más trabajo a ellos y los amenazaba con sus necesidades y los amenazaba con poderles quitar aún la provisión de alimentos que ellos necesitaban para su vida. Así es el diablo, hermano. Así es el diablo. Así que cuando tú estás avanzando en tu vida como cristiano, el enemigo te va a hacer mirar, ¿sabes qué cosa? Te falta esto, te falta aquello. Mira, fulano tiene eso, tiene aquello, tiene otro, tú no tienes nada, pobre de ti. Así que ponte a trabajar y abócate a tu trabajo, ¿no? Ya que cuando tú tengas lo suficiente en esta vida, entonces recién te vas a poder dedicar a las cosas del Señor. Ese es un engaño y esa es una mentira de parte del diablo. Porque no es dejando las cosas del Señor que tú vas a prosperar. La palabra del Señor dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y tengas salud, pero primero tiene que prosperar, ¿qué cosa? Tu alma, tu vida espiritual. Entonces, hermano, en esta mañana, si tú quieres crecer espiritualmente, si tú quieres que el Señor te lleve a otro nivel, si tú quieres romper el confort, el conformismo en tu vida, lo que tú tienes que hacer ahora en tu vida es buscar más de Dios en tu vida personal. Y entonces no dejarte distraer ni por las necesidades, ni por las aspiraciones que puedas tener, ni por los ataques que el enemigo pueda traer a tu vida. Lo que tú tienes que hacer, hermano, es enfocarte en buscar al Señor. Dios quiere llevarte a un encuentro nuevo y fresco. Va a depender de tu corazón. Va a depender de tu vida. Si tú quieres, pastor, yo quiero un nuevo ascenso. Más ascensos significan más responsabilidades. Eso significa que ¿qué tiene que pasar en tu vida? Tú tienes que buscar más a Dios y tienes que cuidar de que cuando estés avanzando, el enemigo no te distraiga y te saque del camino del Señor. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver, ¿qué es lo que está predominando? ¿Cuál es la raíz espiritual de la necesidad que tú estás enfrentando? ¿Es la naturaleza de pecado? ¿Es el mundo? ¿O son las mentiras del diablo? La palabra del Señor nos dice que cuando nosotros entramos a la presencia del Señor, todo es claro. Cuando tú entras a la presencia del Señor, todo es claro. Si tú te sientes desanimado, si tú te sientes confundido, si tú te sientes insatisfecho en tu vida, eso solamente evidencia una necesidad en tu vida. ¿Cuál es? Que no estás buscando del Señor. Y el enemigo te está distrayendo en tu vida espiritual. Y lo que tú necesitas es un encuentro fresco con el Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mire lo que dice la Biblia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de su palabra. Bienaventurados aquellos que quieran más del Señor, porque el Señor los va a saciar más. Cuando esto ocurre en tu vida, hermano, mire usted, Isaías ya era un profeta. Y puede que tú seas un líder. Y puede que tú seas un hermano en la iglesia que ya tiene años. Pero yo te pregunto, ¿cómo va tu pasión por Dios? ¿Cómo va tu fervor por el Señor? ¿Cómo va tu prontitud para obedecer al Señor? ¿Lo haces prontamente o pesadamente? La respuesta a esa pregunta habla de que de pronto puede ser que en tu vida, hermano, has perdido la pasión y el amor por Dios. No tienes un encuentro fresco con Dios. Yo quisiera preguntarte esta mañana, ¿cuándo ha sido la última vez que te has llenado del Espíritu Santo?
Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, encontramos que la iglesia primera era llenada una vez, otra vez y otra vez y otra vez. Tenían un encuentro fresco continuamente con el Señor. Y eso hacía que en ellos, crezca ¿qué cosa? La pasión, el fervor, la entrega, la consagración a Dios para vencer todo lo malo. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros estamos delante de la presencia del Señor, hay algo que se va a manifestar claramente en nuestras vidas y es nuestra adoración. La Biblia nos enseña que el profeta Isaías tuvo un encuentro, una revelación con Dios y vio que Él era el Rey del universo. Es decir, yo no me voy a dejar distraer por los asuntos políticos, sociales, de necesidades, de alimentos, de conflictos. Hay alguien aquí que gobierna por encima de todas las cosas y ese el gobernante de todas las cosas es el Señor de señores, es el Rey de reyes. Y si yo tengo una necesidad, si yo tengo una dificultad, si yo tengo un problema, lo que voy a hacer es buscar primeramente al Señor. Y voy a poner mi vida delante de Él para que Él me guíe, para que Él me enseñe, para que Él me gobierne, para que Él me dirija. Y la palabra del Señor dice que Isaías escuchó un canto, una adoración muy profunda en la presencia de Dios. Y dice que los serafines y los ángeles allí cantaban: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña a nosotros en el libro de Hebreos: sin santidad nadie verá al Señor. Lo que va a pasar en tu vida de aquí en adelante va a requerir de la unción del Espíritu Santo en tu vida. Pero tú tienes que saber que aquel que te unge para cumplir su tarea es el Espíritu Santo de Dios. Es Dios mismo. Y uno de los símbolos del Espíritu Santo de Dios en la Biblia es la paloma. Y un cristiano que es guiado por el Espíritu Santo de Dios, hermano, es una persona que evita los conflictos, que evita las contiendas, que evita las quejas, que evita las murmuraciones, que evita hablar mal de otras personas. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a santidad. Y la santidad es apartarse de todo pecado. Cuando nosotros leemos Gálatas capítulo 5, versículos del 19 en adelante, o del 16 en adelante, encontramos nosotros que una de las obras de la carne son los pleitos, son los conflictos, son las iras, son los enojos. Mucha carne viva, muchas vidas no crucificadas y muertas en la cruz del Calvario quieren vivir una vida cristiana victoriosa. No se puede si no hay rendición en tu vida. Y no hay forma. Ese no es un asunto de consejería, hermano. Es un asunto de búsqueda espiritual. Cuando yo veo en la iglesia del Señor hombres y mujeres líderes de ministerio, que están cuidando la vida espiritual de los miembros del ministerio, ¿cómo lo cuidan? A ver, digan, ¿cómo usted cuida la vida espiritual en el ministerio, en los servidores? ¿Cómo se cuida la vida espiritual? Qué hermoso es encontrar hombres y mujeres que, hermano, vamos a ayunar, hermano. Hermanos, vamos a interceder por esta necesidad que tienen nuestros hermanos. Hermanos, vamos a memorizar la palabra de Dios. Mire que estamos en el año 2025. Y yo te pregunto a ti como cristiano, en este año 2025, ¿qué capítulo de la Biblia has memorizado?
Porque yo entiendo que nosotros somos cristianos, que no nos gusta andar ya de manera superficial, queremos cosas profundas para nuestra vida. Yo entiendo que tú ya no eres un cristiano que está orando 5 minutos. Gracias, Señor, por mis alimentos en el nombre de Jesús. Amén. Porque eso es superficialidad. ¿Cuántos de nosotros queremos más de parte del Señor para nuestra vida? Y quieres que tu vida y tu comunión con Dios crezca. Yo te pregunto a ti, tienes que meterte a aguas profundas. No puedes avanzar y no vas a avanzar en la vida cristiana si solamente te andas mojando los pies. Y por eso es que en el libro de Ezequiel la Biblia dice que el río de Dios empezaba a fluir. Y primeramente el río de Dios le llegaba pues a los pies. Luego le subía a los tobillos. Y luego les llegaba hasta la cintura. Y luego le sobrepasaba completamente. Y luego tenía que nadar porque ya no podía. Porque el río de Dios lo estaba llevando en su cauce. ¿Y eso de qué cosa habla, hermano? Habla de gradualidad, pero también habla de profundidad en nuestras vidas. Y a veces nosotros vemos que hay cristianos que están secos. Porque su vida espiritual está seca. No hay profundidad espiritual. Entonces, ¿cómo enfrentaremos la batalla con el mundo? ¿Cómo enfrentaremos la carne? ¿Cómo enfrentaremos el diablo si no podemos pasar los límites y no podemos pasar las exigencias o los requerimientos que Dios tiene para nosotros? Hermano, Dios quiere más de ti. Quiere rendición en tu vida. Quiere que tú te entregues y te consagres mucho más a Él. Y en ese sentido, la palabra del Señor nos enseña a nosotros que mire el profeta Isaías. De pronto, mientras se adoraba profundamente al Señor, y la adoración en el cielo era santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Nuestro Dios Todopoderoso es santo. Es 3 veces santo. Porque Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. No se puede entender la vida cristiana si nosotros no entendemos lo que es santidad. La iglesia no es un club social. La iglesia es un lugar de transformación. Le decía a mis alumnos, ¿usted sabe por qué en la iglesia se habla tanto de pecado? En la iglesia se habla tanto de pecado porque es aquí donde se cura el pecado, hermano. Es aquí donde vienen las personas a ser restauradas, a ser levantadas en el Señor, a ser sanadas, a ser limpiadas, a ser transformadas por Dios. Pero cuando nosotros no tenemos una cobertura fresca, un encuentro fresco con Dios, nos convertimos en personas legalistas que en vez de ayudar e interceder por otras personas, nosotros empezamos a mirar la manchita en la vida de otras personas. ¿No? La palabra del Señor nos enseña a nosotros que nuestro Dios es santo. Y en esa experiencia, el profeta Isaías dice, ¡ay de mí que soy pecador! Que soy hombre inmundo de labios. ¿Y qué cosa significa eso? Que el profeta Isaías reconoce que su hablar no era el más adecuado. Que cuando hablaba, se quejaba. Que cuando hablaba, hablaba de todo y no hablaba la palabra de Dios. Que cuando hablaba, no faltaba en sus palabras las sazones del mundo. Su vida estaba sucia. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y tú no puedes considerar a un líder espiritual en tu vida que pueda guiar tu vida si es que tiene una boca sucia, maldiciente, hiriente.
¿Por qué, pastor? Porque eso es lo que hay en su corazón. Eso es lo que hay en su vida. Dios quiere que tú, mi amado hermano, puedas permitirle al Señor que Él limpie tu corazón. Apártate de aquellos que de pronto, diciendo que son cristianos, en su boca tienen queja, en sus labios tienen amargura, son maldicientes. Tú podrías decir, pastor, pero mi papá habla lisuras. Pero yo quiero decirte que tú eres un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? En mi casa se raja, pastor. En mi casa se chismea, pastor. Tú tienes que saber que tú eres un hijo de Dios. Y la palabra del Señor nos enseña a nosotros en el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Mi amado hermano, si tú verdaderamente has conocido al Señor, algo tiene que pasar con tu lenguaje. Porque lo primero que cambia en la vida de una persona que ha conocido a Dios es su lenguaje, es su forma de hablar. Si tú sigues hablando de derrota, si tú sigues hablando de que estás solo, si tú sigues hablando de las cosas del mundo, si cuando tienes un tiempo de conversar con las personas ha pasado una hora y no ha salido palabra de Dios por tu boca, tienes que darte cuenta que en tu corazón hay oscuridad, hay suciedad, y por eso estás viviendo como estás viviendo. Por eso les decía, el Espíritu Santo ha buscado a la paloma como símbolo suyo. ¿Sabes por qué? Porque la paloma no se posa sobre cuerpos muertos. Y donde hay una persona que no tiene limpieza de corazón, que no busca a Dios con su corazón y se aparta de lo malo, el Espíritu Santo no puede obrar, no puede fluir. Y la vida de Saúl se caracterizó por eso, hermano. Porque Saúl fue un hombre que era rey. El Espíritu Santo venía sobre él, pero no moraba en la vida de Saúl. ¿Y sabe por qué? Porque Saúl era un hombre que se excusaba de lo malo. Y una de las primeras cosas que uno aprende cuando tiene un encuentro con Dios es que sabe reconocer el pecado que hay en su vida. Hermano, cuando nosotros entramos y cuando tú entras a la presencia de Dios, sin necesidad de que Dios profiera alguna palabra acerca de tu vida, tú eres redarguido y confrontado por la santidad del Señor. Y te das cuenta qué es lo que está mal en tu vida. No tiene Dios que hablarte mucho. Pero sí, la presencia de Dios te confronta. Y te das cuenta que hay algo mal en tu vida y en tu corazón. Por eso una persona tiene problemas de resentimiento y amargura. Es una persona oprimida. Deducimos fácilmente, es una persona que no entra a la presencia de Dios. Porque no podrías habitar, no podrías tener comunión con Dios en esas condiciones. Entonces Isaías reconoce y dice, Señor, reconozco que soy inmundo de labios. Y es que cuando Dios te confronta,
lo que Él espera de tu vida es reconocer tus faltas. Y yo te pregunto a ti, ¿tú reconoces tus faltas delante de Dios? ¿Has tomado la decisión de vivir una vida de arrepentimiento, de dejar lo malo para seguir al Señor? Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 6, versículos del 17 al 18. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos del 16 al 18. Aleluya. Si usted ya llegó, fantástico. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos del 16 al 18. 6 del 17 al 18. A ver, dice así. Lo leemos mejor desde el versículo 16 hasta el 7.1. ¿Ya? Lo vamos a leer. Libro de 2 de Corintios 6, del versículo 14 hasta el 7.1. Dice así la palabra del Señor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia hay entre Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo. ¿Qué dijo el Señor? Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Miren lo que dice el versículo 17. ¿Qué dice? Salid de en medio de ellos. No te está diciendo que te agarres una nave y te vayas a Marte. Te está diciendo que te apartes del pecado. Salid de en medio de ellos. Y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo los voy a recibir. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, la concepción que el mundo tiene de Dios es una concepción falsa. Porque el mundo tiene una concepción de Dios equivocada. Ciertamente dicen, Dios me ama, y como Dios me ama, Dios me tolera como soy. Ciertamente Dios ama, pero su amor es santo. Y a menos que tú no te arrepientas, no vas a poder tener comunión con Dios. A menos que tú no busques al Señor obedeciendo su palabra, Dios siempre estará lejano a ti. Y no por causa de Él, sino por causa tuya. Estoy orando a Dios porque le compartía a los líderes y les decía, algo tiene que pasar en medio de la iglesia, en Vida Nueva. ¿Y qué tiene que pasar? Que podamos tener conciencia de pecado, hermano. Conciencia de pecado. Necesitamos que en la iglesia haya conciencia de pecado, porque se ofende, porque se enojan, están en chismes, están en murmuraciones y como si nada. ¿Y qué cosa significa eso? Significa ausencia de la presencia de Dios en sus corazones. Porque donde no está Dios, el pecado se tolera. Y no hay una conciencia de buscar y agradar a Dios y decirle, Señor, te estoy ofendiendo con lo que estoy haciendo. Señor, con mis pensamientos te estoy faltando. Con mi hablar te estoy faltando. Hermano, todos nosotros estamos expuestos delante de Dios. Hace tiempo atrás, alguien me preguntó y me dijo, pastor, dígame usted,
Yo ya llevo en la vida cristiana 5 años y no veo que Dios me prospera. Entonces yo le pregunto y le digo, ¿tu vida ha cambiado? ¿Tu vida está obedeciendo al Señor? ¿Estás buscando agradar a Dios? Si tu vida está yendo por ese camino que es apartarte de lo malo para agradar al Señor, no te preocupes, porque la primera bendición ha llegado, que tu vida es diferente. Ahora vienen las bendiciones materiales sobre tu vida. Eso no es difícil para Dios. Pero en el mundo en el que nosotros vivimos, ¿qué preferimos? Primero preferimos tener la billetera gorda, grande, ¿no? Y a ver si me doy espacio para Dios en mi vida. Eso se prefiere. Y por eso es que el mundo vive mal. Y yo quiero decirte, hermano amado, que el Señor nos dice, no anheles, no desees las cosas del mundo, porque van a pasar y van a terminar. Pero si tú buscas al Señor con todo tu corazón, tu vida va a cambiar. Vas a tener paz en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Vas a tener gozo en tu vida. Y eso va a llevarte a ti a vivir una vida nueva, una vida diferente en esta tierra. La palabra del Señor nos dice aquí que Isaías reconoció que era un hombre inmundo de pecado, inmundo de labios. Y dice que algo pasó. Cuando él pudo reconocer esto en su vida, él se estremeció en su vida. Porque no fue que alguien se lo dijo, fue que el Señor le hizo ver lo que estaba mal en su vida. Pero también entendió Isaías que no era él el que lo iba a cambiar, era el Señor. Dice que en ese momento un ángel fue al lugar donde estaban las brasas y tomó un carbón encendido y lo puso en la boca de Isaías. Y le dijo, esto tocó tus labios y ahora ha quedado purificado. Pastor, ¿cómo puede purificarse mi corazón? ¿Cómo pueden purificarse mis labios? Con la palabra de Dios. Por eso es importante que leas la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, todo lo que toca, lo limpia, mi amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra de Dios es como el agua. Cuando una persona ha tomado y tiene la palabra de Dios en su vida, esa palabra te limpia, te purifica. Entonces, tú puedes tener una sensación de libertad y de bienestar. ¿Cuántos de ustedes, cuando han salido después de la ducha, qué rico, dicen, ¿no? Qué ganas de vivir, de hacer cosas nuevas, ¿no es cierto? Qué diferente, ¿no es cierto? Pero cuando una persona no se ha bañado, hermano, ¿no? ¿Qué pasa? Huele mal. Pero no solamente huele mal, está fastidioso. ¿No es cierto? Está con ganas de molestar a uno y al otro, está inquieto. Y así aún es la vida de un cristiano. Cuando un cristiano no está en comunión continua con Dios, entonces empieza a oler mal. ¿Y qué cosa huele mal? Los chismes, las murmuraciones, las miradas. ¿No es cierto? Su forma de hablar y de expresarse huele mal. Huele mal, hermano. Necesitamos que el Señor limpie nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que está a tu costado, a tu derecha y a tu izquierda, el Señor te demanda hoy, limpia tu corazón. Permite que Él limpie tu corazón, limpia tu vida. Deja que la palabra de Dios corra en medio de tu vida. Y dice la Biblia que en ese momento algo pasó con la vida de este hombre. Eso tocó sus labios. Y hermano, mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 29. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación,
a fin de dar gracias a los oyentes. Cuando yo escucho a un predicador que raja de otro pastor, que raja de otra persona y que empieza a demandar cosas en la situación de la iglesia, yo digo, este hombre ha perdido el rumbo y ha perdido la dirección de parte de Dios. No escuches a personas así. Hermano, es importante que entiendas lo que el Señor Jesucristo le dijo alguna vez a Jacobo y Juan. Ellos habían ido a predicar la palabra de Dios y no tuvieron buenos resultados. Las personas no aceptaron a Jesucristo. Es más, los votaron a ellos, no querían que les hablen. Y Jacobo y Juan estaban muy molestos por lo que había ocurrido. ¿Y qué dijeron? Señor Jesús, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo sobre ellos para que los consuma? ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Ustedes no saben de qué espíritu son? No es trayendo condenación sobre la vida de las personas que las personas van a cambiar. ¿Cuándo una persona cambia? Cuando se enamora de Jesús. Si tú pretendes cambiar por imposición o por formas, vas a volver a esa forma de vivir antigua que tú tienes. Pero si tu vida es cambiada por el amor de Dios, entonces entenderás que ahora vives para el Señor, que ahora cuidas tu relación con Dios. Y una de las cosas que el Señor dice de nosotros es que somos el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo lo tienes al templo del Espíritu Santo de Dios? ¿Lo tienes limpio? ¿Lo tienes aseado tanto espiritualmente como físicamente? ¿Cómo es tu vestir, mi amado hermano? El mundo de hoy es un mundo provocativo sensualmente. ¿Por qué muchas muchachas visten de una manera tan exuberante? ¿Se sabe por qué lo hacen? Lo hacen porque esas personas están queriendo llamar la atención de otras personas. Carne llama carne. Por eso visten así. Y la palabra del Señor nos dice que la vanagloria de la vida, que los deseos de los ojos provienen del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Antes de poder ponerse cualquier ropa, porque no voy a dar una enseñanza de ropa ni de vestimenta, tú tendrías que preguntarle al Señor, Señor, ¿estoy adecuadamente vestido? ¿O hay en mi corazón la intención de llamar la atención en la vida de otras personas? Todo lo que tiene valor y se cuida, no se expone. Si tú consideras que tu cuerpo tiene valor y es de gran precio, es el templo del Espíritu Santo, no lo expongas a las situaciones propias del mundo. Porque, como alguien dijo alguna vez, quien quiere encontrar oro, el oro no lo vas a encontrar botado por las calles. Lo vas a encontrar en lugares escondidos. Y quienes lo tienen lo van a tener bien guardado. Porque se pueden robar, se le puede robar o se puede perder. Así uno tiene que pensar con relación a su propia vida y a las cosas que hace. Amado hermano, mira lo que dice la palabra del Señor en este pasaje, en el libro de
Salmos capítulo 118, versículo 17. Dice el salmista, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Entonces, aprendamos a llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Y qué significa eso, pastor? Que la confesión de tus labios tiene que evidenciar tu creencia en la palabra del Señor. Que la confesión de tus labios tiene que evidenciar lo que tú crees de Dios. Lo que nuestros ojos ven es algo que puede ser modificado por la palabra del Señor. Nosotros somos llamados a declarar la palabra de Dios, a llamar con nuestra confesión lo que creemos de la palabra del Señor. Y tú tienes que aprender a declarar con tus labios lo que tú crees de la palabra de Dios. ¿Y qué crees tú de la palabra de Dios? Pastor, yo creo que tengo una familia bendecida y unida por el Señor. Que el Señor ha dicho que donde yo llego, llega la paz. No la contienda, el chisme, el pleito. Que no te conozcan a ti, ya llega el chismoso. Ya llega el que raja. Ya llega el que se queja. Ya llega el aleluya, pero el aleluya que no demuestra con su vida que verdaderamente el Señor está en su corazón. No, hermano, no. Que tu confesión sea lo que dice la palabra del Señor y lo que tú crees de la palabra del Señor y muestra coherencia en tu vida. Señor, yo declaro en esta hora que tú estás cambiando, estás transformando mi vida. Soy un hombre cada vez más entendido de tu palabra. Que cuando yo leo la Biblia, Señor, no me duermo, Señor, sino que me despierto, Señor. Que cuando memorizo tu palabra, Señor, me hace entender lo que aún no podía comprender de la vida y de las cosas, Señor. Yo creo en el nombre de Jesús que a mí me sigue el bien, que me encuentro con gente de bien, Señor, que donde llego hay luz, hay transformación, Señor, que tú estás usando mi vida para bendecir a la gente que está a mi entorno. Este día sábado orábamos para que todo este barrio de las Orquídeas conozca al Señor Jesucristo. Mire, en la selva, ¿usted sabe cómo atrapan a la ziquizapa? La ziquizapa es una hormiga grande que tiene alas. En el mes de septiembre y octubre, estas abejas que son gigantes salen de sus panales. Entonces los que van a atrapar la ziquizapa se llevan como una linternita de luz, porque es en la oscuridad, tienen que ir al campo, tienen que ir al monte. Entonces, cuando la ziquizapa sale, busca la luz y ahí los dirigen y los atrapa. Que este mundo vea, hermano, que Cristo está en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Que Cristo está en tu vida. La función de un cristiano es reflejar a Cristo en esta tierra. No cuánto del mundo sabes y cuánto del mundo tienes, sino de cuánto de Cristo tienes en tu vida. El mundo busca modelos. Mi modelo es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que está a tu derecha y a tu izquierda, mi modelo es Jesucristo. Mi modelo es Jesucristo. Y si algo tú tienes que orar por mí y yo tengo que orar por ti, era como oraba el apóstol Pablo, que Cristo sea formado en nosotros. Que cuando alguien pueda mirarme a mí, más que mirar, mira, uy, qué títulos tiene, uy, mira qué persona grande es, puede decir, ¿cómo lo ha transformado Jesús? ¿Cómo se parece a Jesús? Ese debe de ser nuestro modelo, hermano, para todos nosotros. Y dice por eso también la palabra del Señor. Mire lo que dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13. Dice así, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos.
Y aquí la palabra del Señor nos enseña que nosotros hablamos lo que creemos. Y yo te pregunto a ti, ¿qué cosa estás hablando? ¿Qué cosa estás hablando? Pastor, soy pobre, no puedo, siempre me falta, siempre tengo estas necesidades, estoy enfermo, pastor. Oh, ¿de qué habla eso? De una persona que no le cree a Dios. Porque cuando una persona le cree a Dios, entonces dice, Señor, tú eres el que suple todas mis necesidades. Señor, tú eres mi sanador. Señor, esta es la situación en la que estoy viviendo, pero tú me estás llevando de victoria en victoria y de gloria en gloria. Cada día, Señor, tú me estás llevando a ser una persona nueva, una persona diferente, Señor. En mí reina el amor, en mí reina la paz, en mí reina el gozo, en mí reina la generosidad, en mí reina la fidelidad, en mí reina el dominio propio, porque tú, Jesús, estás conmigo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Eso es lo que tú tienes que creer. Eso es lo que tú tienes que declarar. Llama las cosas que no son como si fuesen. Habla lo que tú crees de la palabra de Dios, porque esa palabra tiene el poder para cambiar y transformar tu vida. Cuando un cristiano sube a un nuevo nivel, cambia su forma de hablar. Habla lo que dice la palabra de Dios. Bendice la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes bendicen la iglesia de Jesús? Y pastor, ¿por qué tenemos que bendecir la iglesia de Jesús? Porque la iglesia de Jesús es la novia de Cristo. Y Jesús viene por su iglesia. ¿Ha usted alguna vez escuchado a los papás que tienen hijos? ¿Cuántos de ustedes quieren hacer contacto con familias y quieren que esas familias sean ganadas para Cristo? ¿Sabes cómo los vas a ganar para Cristo? Nunca hables mal de sus hijos. Habla por fe. El Señor quiere bendecir a tus hijos. El Señor quiere hacer algo nuevo en sus vidas. Ellos son un regalo y una bendición de Dios. Y les va a llamar la atención. Porque sus padres saben quiénes son sus hijos. Pero nosotros sabemos que Cristo cambia. Que Cristo transforma. ¿Cuántos dicen amén? Y el testimonio de ellos es que cambió tu vida. Que cambió mi vida. ¿Cuántos nos dicen amén, hermano? ¿Cómo hacemos el trabajo de Dios en esta tierra? Hablando lo que Dios habla. Sintiendo como Dios siente. Haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Así es como se avanza el reino de Dios en esta tierra. Entonces, cuando tú bendices la vida de un hogar cristiano, mire que la palabra del Señor nos llama a bendecir los hogares cristianos. Y yo bendigo a mis hermanos. Mi hermano, yo cuando me levanto, oro, digo, Señor, bendice a la vida de mis hermanos. Hoy se levantan tus hijos, Señor, con un corazón dispuesto para obedecerte. Hoy se levantan tus hijos, Señor, y están levantando alabanza, están levantando adoración delante de ti, Señor. Hoy tus hijos, Señor, están saliendo equipados para el cumplimiento de tu misión. Ellos están cumpliendo tu propósito, Señor, en esta tierra. Oro en el nombre de Jesucristo, que tú estás haciendo tu obra en medio de sus vidas. Hoy, Señor, tus hijos han salido a hacer guerra con el mundo, Señor. Escucha esto, hermano. Vivir en santidad es vivir en guerra con el diablo. Porque el diablo lo que quiere es separarnos de Dios. Y la única forma de separarte de Dios a ti es a través de la tentación y del pecado. Pero quienes entienden que son del lado del Señor, saben que la victoria está cuando vivimos en obediencia a la palabra de Dios. Y cuando un cristiano está viviendo, obedeciendo la palabra de Dios, puede decir como Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo? El diablo no tiene parte en mí. Y yo te pregunto a ti, hermano,
¿Tiene el diablo parte en ti? Entonces, vivir en santidad es hacerle guerra al mundo. Y cuando un cristiano vive en santidad, no está buscando la aprobación de las personas. Porque no necesariamente la gente va a aprobar lo que tú haces. Hermano, existen muchas leyes, pero básicamente, entendiendo un poco la situación de leyes, existe lo que es la ley de Dios y la ley civil. Yo te pregunto, ¿qué es mayor? ¿La ley de Dios o la ley civil? ¿Qué es mayor? ¿Qué es mayor, hermanos? La palabra te dice, al que te maldice, bendícelo. ¿En qué ley vives? ¿En qué ley vives? Al que te maldice, bendícelo. Al que te habla mal, ora por él. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Al que te da un golpe, al que te da un golpe en una mejilla, ¿qué dice el Señor? Ponle la otra mejilla. Pastor, ¿sabe qué cosa es eso? Eso es injusto, eso es para tontos. Eso no funciona. Eso funciona muy bien. Porque no vivimos bajo las leyes civiles, vivimos bajo las leyes del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Los cristianos van a solucionar problemas. Escuchen bien esto, hermano. No necesariamente acudiendo a los tribunales civiles. Los cristianos solucionamos problemas y dificultades poniéndonos de rodillas delante del Señor. El acudir ante un tribunal civil debe ser el último recurso al que tú puedes apelar, porque estás tratando con personas inconversas. Pero si un cristiano atiende a los tribunales civiles siendo cristianos, pecan delante de Dios. Porque la ley más alta que nosotros tenemos es la ley de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en el mundo se rige por los derechos y por las leyes. Pero el Señor dice algo muy sencillo y su ley es práctica. Padres, no exasperen a sus hijos. Hijos, honren a su padre y a su madre. Eso dice la palabra de Dios. Si alguien te ha ofendido, ¿qué dice la palabra de Dios? Perdónalo. Esa es la ley del Señor. ¿Y por qué podemos obedecer la palabra de Dios, hermano? Porque tenemos la nueva vida en Cristo. Tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. No intentemos entonces solucionar problemas al estilo del mundo. Es importante que nosotros oremos, doblemos rodillas delante del Señor y creamos en la intervención soberana de Dios en medio de nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? Dice la palabra de Dios y termino con esto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor. ¿Qué va a marcar la diferencia entre tú y yo, entre ustedes como hermanos? En su búsqueda del Señor, hermano. A veces queremos soluciones para los problemas y queremos soluciones inmediatas. Dios nos haga entender esta mañana que la mejor solución está en buscar a Dios, en obedecer su palabra y en creer que su palabra se cumplirá en nuestras vidas. Cuando un cristiano ha dejado de creer en la palabra de Dios, acude a su fuerza, acude a su voluntad, acude a la lógica, acude al sentido común. Pero yo te quiero decir que no hay nada mejor que acudir delante del Señor. Y esta mañana el Señor te quiere decir a ti, hijo e hija de Dios, ¿dónde está tu corazón? Jesucristo dijo, donde esté vuestro tesoro, ahí estará tu corazón.
Lo único que puede cambiar la vida de una persona es la presencia de Dios, hermano. No hay otra forma de que el hombre pueda ser cambiado y transformado. Y si tú, pastor, hace tiempo que no experimento esa pasión, ese fervor de Dios en mi vida como lo era antes, he dejado mi primer amor, significa que has dejado de tener comunión con la presencia del Señor. Y por eso no hay cambio. Por eso no hay respuestas en tu vida. Porque Dios se ha apartado de ti. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a orar al Señor en esta mañana. Vamos a orar al Padre. Un encuentro fresco